ahora soy un ser de luz. ¡Qué ironía! Un supuesto ser de luz que decide bajar voluntariamente al sótano de su propia miseria para vender entradas. La firme, tú te comes ese cuento. Su Instagram te vende familia y superación, pero su realidad te grita necesidad. Si de verdad hubiera soltado el pasado, no estaría ahí, removiendo la basura de hace 12 años. La tesis es brutalmente simple. Tilsa no volvió por plata. Volvió porque el silencio de su vida perfecta la aterra. Tiene pánico a ser irrelevante. Mira el cojín morado. Se queja de que le queda chico, pero no se levanta. Esa es su maldición. Dice odiar al fantasma del loco, pero se sigue vistiendo con el color de su propia humillación. Porque sabe que sin esa herida, nadie la mira. La prisionera del color morado. Para entender la psicología de la caída, primero debemos observar el símbolo. En este caso, no es un trono, es un cojín. Cuando Tilsa Lozano regresó al valor de la verdad, después de 12 años, lo primero que hizo fue quejarse del asiento. «Me queda chico», dijo. «Me he vuelto más exigente». Ahí, en esos primeros segundos de televisión, se reveló la tesis completa de su tragedia actual. La Tilsa del 2013, la vengadora original, se sentó en ese sillón con la furia de quien tiene un imperio que quemar. Era la villana perfecta, la mujer fatal que desafiaba a la esposa oficial y se burlaba de la moral limeña. Pero la Tilsa del 2025, la que vemos hoy, intenta encajar un ego que ha crecido desproporcionadamente en una realidad que se ha encogido. Ella afirma haber cambiado. Nos vende la narrativa de la madurez, del ser de luz, de la mujer que ha encontrado la paz. Sin embargo, la disonancia cognitiva es ensordecedora. Si realmente hubiera superado el pasado, si realmente el loco Vargas fuera un fantasma exorcizado, ¿por qué volver al mismo escenario del crimen? La respuesta es tan simple como devastadora. El silencio es insoportable para quien ha construido su identidad basada en el ruido. Su defecto fatal siempre fue creer que ella controlaba la narrativa. En su mente, ella es la estratega, la que factura con el dolor. Pero presuntamente, la realidad psicológica es que se ha convertido en una mercenaria de su propia intimidad. Al regresar al programa, no está cerrando un ciclo, lo está reabriendo, porque es lo único que le garantiza relevancia. Observa cómo intenta reescribir la historia desde el inicio. Cuando Beto Ortiz le pregunta si se arrepiente de haber sido la enamorada de Vargas, ella dice que sí. Pero el error no está en el arrepentimiento, sino en la etiqueta. Tilsa lucha desesperadamente por elevar su estatus en el recuerdo colectivo. Quiere ser recordada como la expareja, no como la clandestina. Es una lucha por la dignidad retrospectiva. Esta necesidad de validación nos muestra una inseguridad profunda. La mujer que canta «Soy soltera y hago lo que quiero», en realidad parece estar gritando «Por favor, tómenme en serio». Su ascenso fue meteórico porque representaba la fantasía prohibida, pero su estancamiento actual se debe a que esa fantasía ha caducado.
El público ha cambiado, el país ha cambiado, incluso el loco ha cambiado. Pero Tilsa sigue aferrada al cojín morado como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio emocional. Ella nos dice, esa historia para mí no existe, pero sus acciones la traicionan. Si la historia no existiera, no cobraría miles de soles por contarla de nuevo. Aquí es donde la máscara de la mujer empoderada se agrieta para dejarnos ver la verdad oscura. Tilsa Lozano no es la dueña del circo. Es la atracción principal que no sabe cuándo bajar del escenario, temiendo que, si las luces se apagan, nadie recuerde quién era ella sin el escándalo. Parte 2. El mercadeo del trauma. Si la primera parte fue sobre la vanidad, esta segunda parte es sobre la oscuridad real. Y aquí es donde el guión de su vida da un giro macabro que la audiencia no esperaba. Tilsa decide mezclar la frivolidad del chisme futbolero con una crónica roja de supervivencia. Es una estrategia arriesgada, empaquetar el trauma como entretenimiento. La confesión es brutal. No estamos hablando de corazones rotos, estamos hablando de supervivencia física. Tilsa relata cómo, a los 18 años, un exnovio, Egis, le quemó el rostro con un cigarro, le quemó los pies y le puso un cuchillo en la garganta. Más adelante habla de otro sujeto, Z, que le reventó la cabeza contra el tablero de un auto y la secuestró drogándola con clonazepam. Detente un segundo a analizar esto. Estas no son anécdotas de farándula, son expedientes criminales. Son intentos de feminicidio. Sin embargo, en la encrucijada del pecado, Tilsa comete el error de poner estos horrores al mismo nivel que las preguntas sobre si le gustan los chicos feos. Al hacerlo banaliza su propio dolor. El catalizador de su desgracia amorosa parece ser una atracción patológica hacia el peligro, o lo que ella llama bad boys. Ella misma lo admite con una resignación cínica. Tengo un pésimo radar, pero la psicología oscura nos dice que no es solo un mal radar, es una adicción a la adrenalina tóxica. Desde el romance inocente y adolescente con Jaco Eskenazi, la única luz en su historia, hasta los criminales que la golpearon. Hay un patrón de búsqueda de emociones fuertes que presuntamente suplen un vacío interno. La ceguera de Tilsa en esta etapa es creer que compartir estas historias la humaniza ante el público. Y si bien genera empatía momentánea, también genera una pregunta incómoda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué usar cicatrices reales como moneda de cambio en un programa de concursos? Aquí vemos la verdad psicológica más triste. Tilsa ha aprendido que en el mundo del espectáculo peruano, la víctima vende tanto o más que la villana. Ella transiciona de la vengadora a la sobreviviente, pero lo hace en un formato diseñado para el morbo, no para la justicia. Relata persecuciones a balazos y secuestros en La Molina, con la misma naturalidad con la que habla de un canje de ropa. Esa desconexión emocional es un mecanismo de defensa. Ha normalizado tanto el caos en su vida que ya no distingue entre un escándalo mediático y un trauma de vida o muerte. La tesis se refuerza. Su vida amorosa no ha sido una búsqueda de amor,
sino una huida constante. Huía de la soledad cayendo en brazos de hombres que la dañaban. Y la tragedia es que, al exponerlo todo bajo los reflectores, no se está sanando. Se está abriendo en canal para que nosotros, los espectadores voyeristas, consumamos su dolor como si fuera una telenovela barata. Esa es la verdadera encrucijada, vender tu sufrimiento para seguir siendo relevante, sacrificando la poca privacidad que te quedaba. Parte 3. El veredicto de la opinión pública. Toda acción tiene una reacción, y en la selva de Chollywood, esa reacción tiene nombre y apellido: Magali Medina. La exposición es el momento exacto donde la narrativa que Tilsa intentó construir se estrella contra el muro de hormigón de la hemeroteca. Tilsa intentó vender el título de enamorada. Quiso elevar su rango, pero la sociedad, encarnada en la crítica feroz de la urraca, le recordó su lugar en la historia oficial. Clandestina. Es cruel, sí. Es despiadado también. Pero es la consecuencia inevitable de haber jugado con fuego. La disonancia es absoluta. Tilsa afirma en el sillón rojo: él, Vargas, siguió haciendo marketing conmigo. Ella intenta proyectar la imagen de que ambos sacaron provecho. Pero la realidad externa, la que el narrador omnisciente ve, es que el otro lado ha guardado un silencio sepulcral. Vargas nunca la menciona. Vargas presuntamente la borró. Y no hay mayor humillación para el ego de una diva que la indiferencia total de quien fue su obsesión. La reacción social ante su regreso no fue la ovación que ella esperaba en 2013. Esta vez, los comentarios en redes, los memes y la respuesta de la prensa no fueron de asombro, sino de fatiga. Otra vez lo mismo. Supéralo. Ten dignidad. El juicio del pueblo ha cambiado. Lo que hace una década era un acto de valentía rebelde. Hoy se percibe como la incapacidad patológica de soltar. Magali Medina actúa aquí como el fiscal de la realidad. Al desmentir la categoría de novia, desmonta todo el castillo de naipes emocional de Tilsa. La expone no como una mujer que vivió una gran historia de amor trágico, sino como alguien que glorificó el ser la otra y ahora intenta limpiar su currículum sentimental. Tilsa cita frases de autoayuda, habla de pagar el karma, pero sus ojos la delatan cuando la confrontan con la verdad de que Vargas nunca la oficializó. Ese es el ancla conceptual de esta sección: la etiqueta. Ella pelea por una etiqueta que nunca le dieron, y esa lucha pública es lo que genera el morbo. El público ya no compra la victimización selectiva. Cuando ella dice, la gente se quedó pegada, yo no, está mintiendo. Si ella no estuviera pegada, no habría aceptado sentarse ahí. La exposición mediática funciona como un espejo deformante. Tilsa se ve a sí misma como una heroína incomprendida, pero el público empieza a verla como un disco rayado, una figura atrapada en un bucle temporal del 213. La traición aquí no es del hombre, es de la propia fama. La fama que le dio todo, ahora le exige que se humille cíclicamente para mantenerla. Es un pacto faústico. Te daré portadas, pero a cambio,
Nunca dejarás de ser la amante ante los ojos de un país conservador e hipócrita. Y Tilsa, presuntamente por ambición o por miedo al olvido, firma ese contrato una y otra vez. El pánico en la soledad. Después del ruido, llega el silencio. Y en el silencio es donde habitan los monstruos. La caída del ídolo no se trata de perder contratos o dinero. Se trata de perder la mente. Aquí entramos en la confesión más vulnerable y quizás la más genuina de todo el espectáculo. Los ataques de pánico. Tilsa relata cómo, tras su separación de Miguelón, el padre de sus hijos, su cerebro simplemente se apagó. Iba manejando y olvidó a dónde iba. Olvidó quién era. Tuvo que ser guiada por teléfono como una niña perdida. Esto es la autopsia emocional en su punto máximo. La mujer que se jactaba de tener coraza de hierro, la que se enfrentaba a todos, colapsó ante el terror de la responsabilidad solitaria. Me daba miedo no poder, confiesa. Es el miedo universal a fallar, amplificado por la presión de tener que ser perfecta ante las cámaras. La relación con Miguelón es otro ejemplo de su patrón destructivo. Terminó por un ampay que, según ella, no fue gran cosa, bailar pegado, pero que para ella fue suficiente. ¿Por qué? Porque su umbral de tolerancia a la humillación pública está roto. Después de lo vivido con Vargas, cualquier mínima falta de respeto se siente como una amenaza mortal. Prefiere la soledad absoluta antes que arriesgarse a ser, nuevamente, la burla nacional. Y así llegamos al estado actual de la vengadora, el celibato involuntario. Desde febrero nada, admite. Ella lo disfraza de exigencia. Dice que busca a alguien que la corteje 8 meses, que es selectiva. Rechaza modelos italianos esculpidos por Dios en Miami porque es muy rápido. Pero seamos honestos, la psicología detrás de esto no es selectividad. Es pánico. Es una muralla defensiva construida con ladrillos de miedo. Tilsa ha sido tan dañada, tan expuesta y tan juzgada que ha cerrado la tienda. Su exigencia de inteligencia sobre belleza o su preferencia por los feos que se esfuerzan más es una racionalización de su trauma. Cree que si elige a alguien menos atractivo, tendrá el control. Cree que si pone barreras imposibles, nadie podrá volver a lastimarla. La imagen es desoladora. Tilsa Lozano, el sex symbol de una generación, la mujer más deseada del Perú, sentada sola en su casa de playa, rodeada de amigas casadas, admitiendo que su vida social es nula. El juguete roto ya no está en la vitrina. Está guardado en una caja fuerte, porque su dueña tiene terror de que alguien vuelva a jugar con él y lo termine de romper. El costo de la fama fue su capacidad de confiar. Y ese es un precio demasiado alto, incluso para ella. Parte 5. El legado roto. Y así cerramos el círculo. Volvemos al cojín morado. Tilsa Lozano nos dijo al inicio del programa que el cojín le quedaba chico.
Pero después de escucharla durante 1 hora, después de verla llorar, reír y justificar lo injustificable, la conclusión es opuesta. El personaje le queda grande. La Vengadora fue un traje que se puso para sobrevivir al dolor de un rechazo público. Funcionó, facturó, construyó una carrera. Pero debajo de ese traje, la mujer real, la madre, la víctima de violencia, la persona con ataques de pánico, está pidiendo a gritos salir. El problema es que el público no pagó para ver a la mujer real. Pagó para ver al personaje. El legado de Tilsa Lozano es una advertencia brillante y cruel sobre la naturaleza de la farándula peruana. Ella buscaba ser inolvidable. Quería dejar una marca. Y lo logró. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Tilsa no es inolvidable por su talento, ni por sus logros empresariales. Es inolvidable porque se convirtió en el sinónimo de la otra. Ella cree que ha ganado porque sigue en televisión. Pero, ¿es eso una victoria? ¿O es una condena? Estar obligada a revivir tus peores momentos cada vez que baja la cuenta bancaria no es éxito, es esclavitud emocional. El ancla conceptual nos revela la verdad final. Ese cojín morado no es un trono. Es una celda acolchada y lujosa, sí, pero una celda al fin y al cabo. Tilsa Lozano, la arquitecta de su propio escándalo, ha terminado atrapada dentro de él. Al final del día, cuando las cámaras se apagan y Beto Ortiz se va a casa, Tilsa se queda sola con su verdad. Presuntamente, ella sabe que nunca podrá escapar del todo. Porque en el tribunal de la opinión pública peruana no existe la reinserción social para los ídolos caídos. Solo existe la repetición del juicio. La lección que nos deja este episodio oscuro no es sobre el amor ni sobre el fútbol. Es sobre el ego. El ego te puede llevar a la cima del mundo, pero cuando caes, se asegura de que la caída nunca termine. Tilsa Lozano quería que la miraran. Y ahora, no podemos dejar de mirar. Aunque lo que vemos ya no sea una estrella, sino la cicatriz abierta de una mujer que vendió su alma por 1 minuto más de aplausos. ¿Y tú? ¿Cuánto de tu dignidad estarías dispuesto a vender por no ser olvidado?